¿Cómo están mis queridos estudiantes? Oh, que ha pasado tanto tiempo de que no edito un video. ¡Ah! Qué gusto saludarles, bienvenidos a una nueva revisión de estos videos que yo subo regularmente con material, con contenido, con algo que te pueda servir para tus clases de lengua y literatura y también para tu preparación de cara al proceso Prueba de Transición 2022. Y yo tenía aquí una pequeña presentación que quería compartir con ustedes porque la semana anterior en Level Up, que son estos talleres que yo hago gratis y en vivo a través de YouTube Live, puedes ver también la lista de reproducción que está por aquí. Conversamos la semana pasada sobre el texto expositivo y hay un elemento muy importante que nos quedó pendiente por cuestiones de tiempo. Y yo aprovecho de compartirlo aquí en una capsulita muy cómoda que tú puedes revisar las veces que sea necesaria para entender también que los textos expositivos nos van a aparecer en la prueba de transición, nos van a aparecer en distintas evaluaciones y es una tipología textual muy útil para nuestra vida porque nos permite aprender un montón de cosas. Es más, gran parte de lo que leemos durante el colegio son textos expositivos en distintas dimensiones, en distintas disciplinas. En historia, en ciencia, en literatura, hay muchísimos, hay variados, y la idea es que hoy le podamos dar una revisión, pero antes debo llevar el pan a la mesa y agradecerle a Canva por participar y ser partner de este video. Es la aplicación con la que yo diseño mis presentaciones, con la que yo hago clases, con la que creo material para mis distintas redes sociales. Por lo tanto, sigo siendo fan de Canva y sigo compartiéndoles a ustedes también una invitación a que comiencen a utilizarla como una de las aplicaciones ahí de alto estándar. Así como usamos el Word para hacer trabajos, usemos Canva también para compartir toda nuestra creatividad en diseños, en presentaciones, en afiches. Oye, es que realmente las opciones son realmente enormes. Así que si quieres probar Canva Pro, te dejo un enlace en la descripción de este video. Y obviamente te invito a seguirme en Instagram, donde también muchas veces ustedes me consultan: profe, ¿cómo puedo hacer esto? Ahí yo me hago un tiempito y voy a responder algunas de sus consultas respecto a Canva, porque también yo comparto algunos talleres para que algunos puedan aprender a utilizarlo también y le saquen el máximo de provecho. Dicha esta parte publicitaria de todo video de los youtubers, todos aprovechamos, ¿cierto?, de poder compartir también a aquellos que nos acompañan. Pasémonos a la parte interesante de esta presentación para que no nos pille el tiempo y podamos darle una revisión. Históricamente yo siempre utilizo una imagen para preguntarle a mis estudiantes, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? Siempre me gusta utilizar una imagen porque automáticamente cuando nos preguntan qué es lo que vemos o qué es lo que ahí hay, decimos su nombre, nominalizamos ese referente. Algunos podrán decir ¿qué es? Bueno, una alcachofa. Otros podrán decir una tabla de picar, un cuchillo. Pero nos vamos a dar cuenta que decir qué es algo es técnicamente lo que se conoce como una forma básica del texto expositivo. En otras palabras, podemos decir que el texto expositivo nos permite, y es algo que los estudiantes que estuvieron conmigo en Level Up ya tienen súper claro, que el texto expositivo nos permite conocer distintas áreas del acontecer, distintas áreas del conocimiento. Se aborda y se desarrolla un tema. Y es aquí donde las formas básicas toman protagonismo, dado que ellas nos permiten desarrollar ese tema. Y un elemento muy importante y muy útil además es la definición o la acción de definir. Básicamente, cuando nosotros definimos algo, decimos qué es. Pero decir qué es no es nombrarlo, no es decir ¿qué es eso? Una alcachofa. No, eso es simplemente nombrar el referente. Decir qué es algo es mencionar todas y cada una de sus propiedades constitutivas. Lo que hace a algo ser algo. ¿Y qué nos vamos a dar cuenta aquí? Que, por ejemplo, este trocito de información que yo traje aquí es la definición de la imagen anterior. El alcaucil, como se le conoce en algunas partes de Latinoamérica, la alcachofa, es la flor de una planta perteneciente a la familia de las compuestas, científicamente denominada Cynara scolimus. Patronus, esa otra bola, que crece silvestre en el sur de Europa, norte de África y Estados Unidos, especialmente en California.
Cuando definimos algo es muy similar a lo que hace el diccionario, darnos propiedades, características o cualidades para entender a qué se refiere ese concepto. Y el texto expositivo va a utilizar la definición como un recurso porque si busca extender el nivel de conocimiento que tiene una persona sobre algo, definir conceptos, sobre todo de índole científico, literaria, biológica, histórica, las distintas disciplinas, como les hablaba en la introducción de este video, necesitamos conocer qué es algo, ¿ya? El texto continúa, dice: esta planta es muy parecida al cardo, hay una comparación, y aquí aparecen otros recursos también que el texto expositivo va a utilizar para ayudarle al receptor a entender a qué se refiere este elemento, de qué hablamos cuando definimos un alcaucil o una alcachofa, ¿ya? Como es sabido, la flor es comestible antes de su floración. Lo que hacemos es sacar las hojitas y untarlas en una vinagreta muy sabrosa. A muchas personas les fascina la alcachofa, ¿ya? Pero también podemos decir cómo es algo, cómo es, hablar de sus propiedades, hablar de sus características, ¿ya? Describir es decir cómo es algo. Y fíjense que ahora es el mismo ejemplo, pero estamos viendo en la parte inferior donde está esta comparación con otra planta, pero la parte interesante viene al final, donde dice: como es sabido, la flor es comestible antes de su floración. Esta flor está formada por escamas membranosas, siendo la parte carnosa de su base lo que se come. Claro, si tenemos un poquito de atención a esta descripción, nos está el autor contando cómo es esta alcachofa. Sus propiedades desde el punto de vista de su forma, ya tiene hojas, escamas membranosas, y en general la descripción es un recurso súper útil para poder entender cómo es algo. Y es aquí donde hacemos una separación también, porque existe la caracterización, que es súper similar a la descripción. Es más, tenemos la tendencia a creer que son sinónimos, describir y caracterizar, es decir, cómo es algo, ¿cierto? Pero aquí vamos a hacer una pequeña distinción cuando hablemos de la caracterización, porque la vamos a utilizar para decir cómo es alguien, idealmente un ente vivo, ¿ya? Ahora, no quiere decir que la alcachofa no esté viva, pero es un objeto inanimado, ¿ya? La caracterización se la vamos a atribuir a algo animado, un ente vivo, como una persona, como alguien conocido, como una persona, por ejemplo, de la televisión, un artista, un cantante, qué sé yo, un futbolista, o también algún personaje de la historia, como es el ejemplo que aparece aquí, el bufón. Y aquí nos metemos en textos expositivos como los que ustedes se pueden encontrar en sus clases de historia y geografía. El bufón es un personaje popular en la Edad Media y en el Renacimiento europeo, característico del folclore y presente como tipo en diversas obras literarias. Y viene destacado en rojo la caracterización. Generalmente vestía ropajes llamativos, sombreros distintivos y usaba una risa burlona con un humor corrosivo que revela la realidad de las cosas. Los bufones utilizaban de repente, ¿cierto?, el sarcasmo, la ironía para hacer reír a las distintas cortes en la Edad Media. Y aquí, en rojo, ustedes pueden ver una caracterización. ¿Cómo es alguien? Por lo tanto, aquí dividamos descripción, como es algo, caracterización, como es alguien, ¿ya? Y es aquí donde viene uno de los tremendos problemas, porque también existe en el texto expositivo una forma básica denominada narración. Y nosotros tenemos la tendencia a pensar de que la narración es lo que vemos en narrativa. Por lo tanto, aquí hay una alerta gigante para que usted no confunda narración desde el punto de vista no literario con la narración literaria de ficción como los cuentos y las novelas. Por favor, tatúeselo en la frente y no lo confunda. Porque acá la narración, por ejemplo, desde el punto de vista expositivo, puede servir para contar qué y cómo pasó algo, cómo se hace una secuencia, una serie de acciones temporales o acontecimientos en un orden relativo. Puede ser un orden cronológico, un orden atemporal, ¿ya? Por ejemplo, la noticia, que es un texto informativo, también utiliza la narración, y este es un muy buen ejemplo para entender que la noticia, por ejemplo, nos cuenta qué pasó. Y el periodista en esa redacción narra un evento, un suceso, un acontecimiento, un accidente, lo que sea necesario.
Ahora, el texto expositivo también puede utilizar este recurso, por lo tanto, no debemos confundirlo con la narrativa, que es ficción y tiene un punto de vista mucho más literario y estilístico. Acá la narración tiene que ver con qué pasó y cómo ocurrió algo. Una secuencia, como dice la lámina, distintos eventos, sobre todo si el texto está contando algo en específico, ¿ya? Y cerremos con el último, el discurso de comentario. El comentario o también la opinión. Es aquí donde yo te pido especial atención, porque no debemos confundir el propósito comunicativo que tiene un texto expositivo. Estos textos dan a conocer información generalmente objetiva, ¿ya? Información objetiva, hechos comprobables, información que se investiga, se documenta y se comparte. Pero eso no quiere decir que en algún momento el autor no pueda decir lo que piensa sobre un determinado hecho. Por lo tanto, el comentario se puede considerar información subjetiva, pero ojo, ojito y atención. Este comentario o esta opinión no toma un protagonismo como en el caso de los textos argumentativos, donde ahí la opinión es el punto central del discurso o del texto. Acá no, generalmente aparecen en algunos apartados. Fíjate acá. En la primera parte de este ejemplo habla el texto sobre Macbeth, que es una obra de William Shakespeare, que es, a mi juicio, una de las mejores. Tiene una versión en película con este actor que hace de Magneto, que siempre se me olvida el nombre, Fassbender el apellido, no recuerdo el nombre. Véanla, muy buena. Y es una tragedia griega. Es una tragedia de un personaje codicioso y malvado. Dice ahí Macbeth, un guerrero noble que es convencido por unas brujas que será rey. Desde ese momento nada lo detiene para cumplir su fin. Hay una ambición, un deseo cierto de llegar a liderar. No es tragedia griega ahora que me acuerdo. No, ¿por qué dije griega? Por tragedia. No está, si no me equivoco, no está ambientado ahí, si no me equivoco. Asesina y traiciona a sus mejores amigos, su esposa se suicida sin poder soportar la maldad de su esposo y finalmente es vencido en batalla. Aquí tenemos un pequeño resumen, de alguna manera, de lo que el autor de este texto nos dice de la obra de William Shakespeare, ¿ya? Y finalmente en rojito dice, la obra es indiscutiblemente la mejor tragedia. El autor incluso superior, del autor, que se quiere decir ahí, ¿cierto? Incluso superior a Romeo y Julieta o Hamlet. Ya, esa es una apreciación completamente personal. El autor aquí está diciendo que él piensa, yo también comparto esa opinión, comparto ese comentario, que Macbeth es una obra superior incluso a Romeo y Julieta o a Hamlet, que tienden a ser dos obras mucho más conocidas de Shakespeare, ¿ya? Claro, dije tragedia griega por el concepto de tragedia, pero no, las obras del teatro isabelino de Shakespeare están ambientadas en distintas épocas y esta no es la excepción, ¿ya? Por lo tanto, fíjense, en dos líneas el autor comenta lo que piensa sobre la obra, pero lo que toma protagonismo aquí es información objetiva sobre la obra de William Shakespeare. Por lo tanto, ojo y atención con estos recursos. Ya no mezclemos aquí la opinión, como desde un punto de vista argumentativo, con un comentario. Por eso incluso se le denominan conceptos aparte para poder entenderlos bien. Un comentario es cuando yo digo lo que pienso en referencia a algo en específico. Opinar y argumentar tiene que ver con una interacción mucho más dialógica, cuando yo trato de convencer a otro de que mis ideas, mi tesis, mi opinión tiene validez. Por lo tanto, ojo y atención a estas 5 formas básicas del texto expositivo. Conócelas, date cuenta siempre dónde están y fíjate cómo funcionan dentro del texto expositivo, porque puede aparecer algo vinculado a aquello, ¿ya? Y cerramos con algunos recursos que no debemos dejar fuera, que pueden estar, como puede que no, ¿ya? Y es pertinente tener considerado que un texto expositivo puede usar ejemplos, puede hacer comparaciones, puede dividirse, por ejemplo, en pequeños subtítulos para abordar distintos elementos de un mismo tema. Y obviamente también hay recursos no lingüísticos como diagramas, gráficos o mapas que pueden acompañar a la información y funcionar como un excelente complemento para que se cumpla el propósito del texto. ¿Cuál es ese? Que todos y cada uno de nosotros lo podamos entender. Gracias por acompañarme en este video. Me gustó mucho hablar de estos tipos de textos con estos videos cortitos que yo espero que te queden súper claros. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu entrenamiento en prueba de transición? ¿O cómo va tu comprensión lectora en tus clases de lengua y literatura? Me lo dejas, please,
aquí en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte, ve a darte una vuelta a la lista de reproducción que tengo sobre los talleres de Level Up e inscríbete en mi cuenta de Instagram si es que alguna vez quieres participar en vivo en alguno de ellos. Nos vemos en otro video, sí, pues, obvio, cuídense, que estén muy bien, chao.